Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la sexta parte del diccionario bíblico. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados. Toda su vida fue una lucha contra el pecado. Sus agentes, Satán y sus subalternos, los demonios, etc., y sus consecuencias, enfermedad, etc. En su cruz crucificó el pecado y por su inmolación es el Cordero que quita los pecados, o más bien en singular, el pecado del mundo. Esta frase de San Juan y sobre todo la reflexión teológica de San Pablo llegan a las últimas honduras. El pecado es como una fuerza casi personificada que entró en el mundo por la desobediencia del primer hombre, acarreando la muerte física y eterna, y que sigue actuando a través de la concupiscencia o la carne de pecado, proliferando en las diversas transgresiones. Todos son pecadores. San Pablo lo subraya para hacer ver que el hombre por sí mismo o por la ley no puede obtener la justificación, que es absolutamente necesaria, la redención de Cristo, su gracia salvadora, y por parte humana, la fe. Por ella el cristiano bautizado está libre del pecado y aunque puede aún pecar, tiene ya sin embargo en sí mismo la gracia y el espíritu y solo tiene que someterse a su acción para vencer del todo al pecado. La resurrección final será el triunfo definitivo de los que viven en el espíritu contra la muerte, castigo del pecado. Ahora os hablo de la penitencia. En griego, metánola. Significa reflexión y cambio de mente. Implica dos momentos esenciales: reconocimiento y detestación del pecado y conversión positiva a Dios, vuelta al buen camino. Este segundo es el más esencial. No se trata solo de sentir el pecado, sino de salir de él y venir a Dios. Pero sería imposible sin el primero. Como es constante el pecado, son constantes en toda la Biblia las llamadas a la penitencia, particularmente solemnes en labios de San Juan Bautista y de Jesús, ante la llegada del reino de los cielos. Estas llamadas suponen que la misma penitencia es ya una gracia de Dios. En el fondo se trata de tomar en serio a Dios y por tanto de conocer y reconocer en serio el pecado. Viene pues a estar originada por la fe y por el amor que hace nacer la esperanza en el perdón, y crece luego más cuanto mayor sea lo perdonado.
La penitencia física acompaña como el cuerpo al alma a este cambio de mente, que es lo fundamental. Recuerda al desierto purificador. Y en el cristiano significa también una unión a la cruz de Cristo, es decir, a su redención. Ante un gesto serio de conversión, Dios también puede arrepentirse, es decir, desistir del castigo anunciado. Ahora os hablo de los pobres. La Biblia se ocupa ampliamente de los pobres, ante todo como víctimas de la injusticia. Hay pues varios términos que son en este aspecto casi sinónimos: pobres, indigentes, débiles, pequeños, oprimidos, a favor de todos los cuales, es decir, de la justicia social, predican constantemente los profetas. Más tarde, sobre todo desde Sofonías, el concepto se hace más espiritual. El mismo pueblo de Dios, humanamente débil y oprimido, está por eso mismo más preparado para la fe y la esperanza en el Mesías, que promete precisamente a estos pobres. Así, en el Nuevo Testamento no disimula su predilección por los pobres, los humildes, los niños y pequeños, no tanto en edad cuanto en espíritu. Los últimos términos, todos casi sinónimos como objeto principal del Evangelio, a ellos se oponen los ricos, los grandes, los primeros. Todo el concepto tiene un matiz espiritual. Se trata en sustancia de esa pobreza que desconfía absolutamente de los recursos humanos para realizar el reino de Dios, y se apoya única y totalmente en la fe y la confianza en Dios, pero no se oculta, sobre todo San Lucas, el claro peligro de las riquezas que fácilmente seducen y dan confianza, por lo que se aconseja la pobreza real, a imitación de Jesús, que fue pobre y oprimido. Ahora os hablo de las primicias. Las primicias o primeros frutos de la tierra, así como los primogénitos de hombres y animales, eran en Israel propiedad consagrada a Dios, como expresión de su absoluta soberanía sobre la vida. Los frutos correspondían a los sacerdotes, los primogénitos de animales eran sacrificados y parte de ellos eran también para los sacerdotes. Los primogénitos de hombres eran siempre rescatados mediante la entrega de una ofrenda. El Antiguo Testamento condena siempre los sacrificios de niños, que a veces se hacían a imitación de otros pueblos. Se interpreta también que los levitas consagrados a Dios sustituyen a los primogénitos librados de la muerte en Egipto. Sobre las primicias del Espíritu, véase Espíritu de Dios. Profeta, véase Introducción a los libros proféticos. Ahora os hablo del prójimo. Prójimo es el otro, pero tiene sobre todo un valor prácticamente sinónimo de hermano, en sentido religioso. Los israelitas eran mutuamente prójimos por los lazos de la alianza que los unían a todos con Dios. Así, el prójimo era objeto de preceptos especiales, sobre todo del amor. En el Nuevo Testamento el sentido se universaliza en virtud de la nueva alianza, que se dirige a todos los hombres. Su fundamento es Jesús, Dios hecho hombre, hermano y primogénito de los muchos hermanos que tienen en Dios a su único Padre.
Así el amor al prójimo, que es servicio, por lo que el más prójimo es el más necesitado, y también a la inversa, el que más y mejor sirve, es la señal distintiva del discípulo de Jesús, porque es el mismo el servido en cada prójimo. Ahora os hablo de la promesa. Aunque el Antiguo Testamento no tenga un término técnico para expresarlo, el designio salvífico de Dios expresado, repito, el designio salvífico de Dios revelado a la humanidad se ha llamado después promesa, porque es la palabra solemne de Dios, tan firme y fiel por sí misma que equivale a una promesa absoluta, corroborada a veces mediante un juramento. No es preciso describirla porque su alusión se encuentra en otros muchos términos. Promesa hecha solemnemente a Abraham. Otra promesa que destaca por su solemnidad es la hecha a David, fundamento del mesianismo. Es una gracia, una bendición dirigida a todas las naciones, aplicada temporalmente a Israel por la alianza. Es el fundamento de la elección, de la fe y de la esperanza en el futuro. Está mantenida por la fidelidad y la justicia de Dios en el resto de Israel y se realiza con la nueva alianza por la fe en la redención de Jesús. La promesa incluía también la tierra de Palestina, por eso tierra prometida, lugar de descanso y morada de Dios, preludio del nuevo cielo y la nueva tierra, que Dios creará para todos los fieles a su promesa, todos los creyentes. Ahora os hablo de la prostitución sagrada. Descrita la alianza por los profetas, sobre todo Oseas y Ezequiel, como un matrimonio entre Yahvé e Israel. Las infidelidades de Israel al amor inmenso de Dios se pintan como adulterio o prostitución, en especial la idolatría cultivada con preferencia en los montes, altos lugares, y la confianza puesta en alianzas con monarcas poderosos, falsos amantes. Llama vírgenes en ese sentido religioso a los que no se han prostituido al culto idolátrico de la bestia y siguen al Cordero, ya que el Nuevo Testamento sigue esta metáfora del matrimonio. El banquete mesiánico es un banquete de bodas y el mismo matrimonio cristiano es el sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia. Aparte del sentido metafórico, se dio también en los focos de idolatría, la auténtica prostitución sagrada a imitación de los cultos cananeos, muy combatida por los profetas. Ahora os voy a hablar del querubín, nombre tomado de la imaginería babilónica, Caribu, donde designaban a seres mitad hombre, mitad animales, situados como guardianes en las puertas de los templos y de los palacios. En la Biblia aparecen sobre el arca, siendo esta la sede de Yahvé. Se dice que Yahvé se sienta sobre querubines. Cierran también la puerta de acceso al paraíso. Tiran del carro de Dios en las visiones de Ezequiel, etc. En suma, representan a seres cuya naturaleza espiritual se insinúa que nunca reciben culto, sino que están siempre al servicio de Dios y a los que por eso la tradición cristiana
ha considerado como una clase de ángeles. Ahora os hablo de la reconciliación, redención o rescate, es decir, adquisición de lo perdido, un término muy utilizado en Israel para diversas costumbres legales o culturales. El Goel, vengador que rescata la sangre de un pariente derramando la del asesino, el rescate de los primogénitos. Se aplica especialmente a Yahvé, que ha rescatado a su pueblo liberándolo de la esclavitud de Egipto y adquiriéndolo para sí como un pueblo consagrado, por lo cual es el Goel, el Redentor de Israel, Redentor también del israelita fiel que lo invoca, sobre todo en los Salmos. Esta misma idea profundizada, espiritualizada y universalizada por los profetas que prevén una futura liberación universal de los pecados, particularmente por medio del siervo de Yahvé, se aplica con preferencia en el Nuevo Testamento para designar la obra salvadora de Jesús. Llevado por el amor, Jesús ha redimido al precio de su propia vida, de la sangre de su cruz, a la humanidad entera, liberándola del pecado, de la esclavitud de Satán y también de la ley, y adquiriéndola para Dios como un pueblo santo consagrado por la nueva alianza, realidad que se conmemora en el rito de la Eucaristía, iniciada ya en el cristiano por el bautismo y la fe, garantizada por las arras del Espíritu. Esta redención no se completará hasta el pleno rescate de la muerte con la resurrección final de los cuerpos en el momento de la parusia. Entonces se completará también la transformación total del universo iniciada por el acontecimiento fundamental de la cruz y la resurrección de Jesús, transformación que recibe el nombre de reconciliación y que lo abarca todo, reconciliación de judíos y gentiles de toda la humanidad enemiga de Dios y sujeta a su cólera por el pecado de toda la creación en suma esclavizada y desordenada por causa del pecado del hombre, consumada así la obra de Jesús con la pacificación universal en la perfecta sumisión a Dios. Los que hayan rechazado esta gracia entrarán también a la fuerza, aun con su reprobación, en este orden. Dios será todo en todas las cosas. Ahora os hablo del resto de Israel. El resto es lo que queda después de una catástrofe, del castigo impuesto por el juicio y la cólera de Dios. Es pues el testimonio de la justicia divina, pero a la vez y sobre todo es un milagro, testimonio del amor de Dios. En efecto, la promesa hecha por Dios a Israel depende por un lado de la fidelidad de éste, pero por otro es absoluta. Si Dios, debido a la infidelidad de su pueblo, tiene que castigar su amor y su gracia, dejarán siempre un resto, que es así el anillo y el canal que mantiene la fidelidad de la promesa divina. Idea muy frecuente, sobre todo en los profetas desde Amos, tiene primero un sentido temporal e inmediato, los supervivientes del castigo próximo, pero luego desde el destierro se perfila cada vez más su perspectiva mesiánica y escatológica, continuamente diezmado. El último resto será el pequeño núcleo, el Israel espiritual que recibirá la restauración mesiánica y la
desplegará a todos los hombres, y todo ello por obra del resto individual, el verdadero germen de Israel, el Mesías, que es así como el vértice de un cono con el que se podría representar la purgación constante de Israel. En su cruz se cumple la idea del resto en su doble faceta, juicio y gracia, y de ella, fundada en el pequeño núcleo de fieles, nace la Iglesia, el nuevo Israel. Ahora os hablo de la resurrección. El problema de la suerte final de justos e impios hace que el Antiguo Testamento vislumbre en esperanza escatológica, particularmente en algunos salmos y Job, y luego afirme explícitamente en Daniel y Macabeos la resurrección de los justos con el cuerpo, según la concepción bíblica. Antropología, esta doctrina completada es una de las grandes revelaciones del Nuevo Testamento, apoyada en el hecho histórico fundamental de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó al tercer día, fórmula muy repetida como base del credo, por un acto único del poder de Dios, en virtud del Espíritu que residía plenamente en el hecho histórico del que son testigos los apóstoles, núcleo central del Evangelio proclamado y fundamento de la fe cristiana. Fue su victoria total sobre la muerte y su causa el pecado, y no solo el anuncio, sino también el principio eficaz de la resurrección general de los cuerpos para el juicio final y la vida eterna, o la segunda muerte, eficacia garantizada en el cristiano por las arras del Espíritu que reside en él, en virtud de su participación por la fe y el bautismo, en la muerte y resurrección de Jesús y objeto fundamental de su esperanza. Ahora os voy a hablar de la retribución. El problema de la retribución es el de la suerte final de justos e impios, problema eterno del hombre, al que va unido el de la muerte o castigo de los inocentes. En el Antiguo Testamento el sentido de solidaridad del hombre, sujeto a la suerte de su pueblo o tribu, acentuado religiosamente por la alianza, y por otra parte el concepto del cuerpo, inseparable del alma. La muerte, por tanto, parecía idéntica para todos. Contribuyen a la oscuridad de este problema. Un avance de la revelación lo tenemos en Jeremías y sobre todo en Ezequiel, afirmando la responsabilidad personal del hombre ante Dios, pero la suerte final queda aún bajo el misterio de Dios. La literatura sapiencial afronta el problema como una de sus mayores preocupaciones, y después de afirmar su insatisfacción por todas las soluciones dadas, llega a una respuesta positiva. Se ha afirmado ya la resurrección de los justos, lo cual ya es un paso notable, pero será el libro de la sabiduría el que, heredando del pensamiento griego la distinción clara del alma y del cuerpo y la inmortalidad del alma, afirme expresamente la retribución después de la muerte, de dicha sin fin para los buenos y castigo para los malos. El Nuevo Testamento sigue afirmando la suerte distinta de justos e impios, pero sin perder de vista la solidaridad en la obra de Jesús. La retribución es obra de la justicia y de la gracia, puesto que la redención aportó la salvación personal y universal de la humanidad solidaria también en el pecado.
El principio de la retribución es la justificación personal por la fe en Cristo, que al mismo tiempo cumple la solidaridad del cuerpo místico en la resurrección con el objeto de la esperanza. Esta fe es viva por la caridad en las obras, y por ella merecen estas la recompensa. El mismo mérito es pues una gracia. La reprobación será la retribución de castigo para los que hayan rechazado la fe y la gracia. Ahora os voy a hablar de la revelación. La revelación de Dios es el comienzo que funda la religión única. Todos los conceptos explicados son otros tantos puntos de la revelación, porque la Biblia no es un libro cualquiera, sino el exponente de la revelación única de Dios, de la que él mismo es el objeto y el sujeto. Se revela a sí mismo y con él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y el hombre no conoce a Dios más que por lo que Dios le comunica en esta revelación, que es su luz. La Biblia es la historia de la revelación, una historia que progresa hasta su desembocadura final en Cristo. Dios se va revelando de muchas maneras personalmente, visión directa reservada solo a unos pocos, por sueños, por los ángeles, por la misma naturaleza, fenómenos que más bien acompañan a la presencia divina, y sobre todo por la palabra, la manifestada a Moisés, que es la ley o Torá, la dicha a los profetas y pronunciada por estos, la meditada por las escuelas de sabiduría, y esta misma palabra es la que interpreta la historia del pueblo, presente, pasada y futura, como una como una realización de Dios. El mismo Dios se revela en el Nuevo Testamento plenamente en la persona de Jesús. Él da a sus apóstoles y a la Iglesia el Espíritu para que lleguen a la plena comprensión de su misterio revelado. Lo proclamen en el Evangelio, que exige la obediencia de la fe, y entren por él y por la acción del Espíritu en comunión de amor con el Padre, ya que el corazón de la revelación es Dios como amor. La resurrección de Jesús fue su manifestación plena como Señor de la vida y de la muerte, y el comienzo de su revelación total en su reino glorioso con los suyos, ya que la vida de Jesús resucitado continúa en su iglesia aún velada y misteriosa, asequible solo por la fe en él. Momento de la parusia, cuando Dios, plenamente revelado y conocido, sea todo en todas las cosas. Ahora os hablo de la sabiduría. Véase introducción a los libros sapienciales. En el Nuevo Testamento, la sabiduría de Dios plenamente revelada es el mismo Jesús, de quien se dice con propiedad lo que se decía de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Él es el primogénito de toda criatura, el autor de la misma creación, resplandor de la gloria de Dios y efigie de su sustancia. Pero esta sabiduría se va a ofrecer al mundo en la paradoja y locura de la cruz, que condena y rechaza toda sabiduría de este mundo y se abre solo a la humanidad de la fe.
los pequeños, los pobres, objeto del Evangelio. Así la verdadera sabiduría está ya en aceptar con fe el misterio de Cristo, en asimilarlo bajo la acción del Espíritu y en interpretar desde esta luz y realizar de forma trascendente, repito, y realizar de forma trascendentemente válida la historia humana. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la sexta parte del diccionario bíblico. Espero que os guste y os agrade mi trabajo. Si es así, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Y si estáis viendo estos vídeos y no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Os lo agradeceré. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.